Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial. Hoy es 29 del 7 del 20, 9 de la noche de Argentina cuando estoy grabando este video, que lo estrenaré en breve en el canal Paz Mundial. ¿De qué se trata este video? Responderé preguntas de los negacionistas del COVID. Preguntas que ellos quieren hacer para hacerte reflexionar de que este virus no existe, es una mentira y esto es toda una pandemia para instalar el nuevo orden mundial. Vamos a ver si estas preguntas nos hacen reflexionar o se pueden resolver fácilmente usando el razonamiento, la lógica, los hechos verídicos, comprobables, corroborables y contrastables. Así que sin más preámbulo vamos con esto. A ver si ya estoy compartiendo bien pantalla y perfecto, ya se ve muy bien. Y vamos a empezar con esto, que lo compartió una ex colaboradora de la página de Facebook de Paz Mundial, que cuando le fui a advertir de que estas preguntas eran falsas y basadas en la ignorancia, se enojó y no quiso participar más no se enojó, dijo que era una lástima y que ya no quería participar más de Paz Mundial y se fue. ¿Por qué? Porque la gente que cree en las conspiraciones ciegamente, cuando se las quiere hablar sobre las mismas y hacer reaccionar de que esto no es tan así, se enojan o se van, no quieren confrontar y que su sesgo cognitivo les ocasione un dolor de cabeza. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Sabés que es la primera vez en historia que se confina a la gente sana? No, esto es falso. Ya ha habido epidemias anteriores donde la gente hacía cuarentena, como en la época de Shakespeare o Newton. Segundo, ¿sabés que es la primera vez en historia que se acusa a los asintomáticos de contagiar al resto de la población? No los acusan, sino que si tienen el virus podés contagiar por más que vos no presentes síntomas. Nadie los acusa, es un hecho. Si hay un virus y es tan contagioso y mortal, ¿cómo no se infectaron todas las cajeras de los supermercados desde el principio de la supuesta pandemia, cuando todavía no usábamos mascarillas ni guantes? Primero, porque las pandemias en diferentes lugares se trataron de diferentes formas. Aquí en Argentina, cuando se enteraron de los casos que había en Europa, en España e Italia, y empezó a haber algún caso aquí, ya hicieron cuarentena total y cambió la modalidad en que uno iba al supermercado. Pero aún así, la gente se sigue contagiando en los supermercados y los cajeros se siguen contagiando. Cajeros de supermercados contagiados por COVID. Acá dice, esto fue el 2 de abril, empleados de supermercados en la primera línea, una cajera dio positivo, un usuario de una cajera dio positivo, mujeres de la primera línea frente al coronavirus. En Francia las cajeras dan positivos, la cajera de super sostiene la economía durante la pandemia, pero dan positivos, y hay muchos supermercados que siguen dando positivo y los están cerrando. O sea que eso es mentira, una pregunta pueden buscar en Google y responderla por ustedes mismos. ¿Qué más? La próxima pregunta. Y yo le respondí a la pregunta además de la cajera del supermercado. Esta pregunta no está bien realizada. El virus no es tan mortal, pero sí es contagioso. Y sí, las cajeras y cajeros se contagiaron por igual. De hecho, hasta el día de hoy se contagian empleados de supermercado. Sigamos. Al parecer, para ese virus tan especial, todo lo que tiene relación con el dinero es sagrado. ¿No se transmite al tocar los cajeros, ni al tocar los botones de los parking, ni al intercambiar billetes? La gente trata de pagar todo con tarjeta de crédito, si puede, o con celular. Segundo, uno cuando va al banco, te ponen alcohol en gel y te lavas las manos con alcohol en gel antes de tocar los cajeros y si querés después. Entonces se reduce el riesgo, y todo eso depende también de tu higiene y de qué tanto te lleves las manos a la cara después de tocar cosas en la vía pública, ¿no? Y si tu higiene es buena y te aguantás de tocar a la cara y vos te lavás las manos al llegar a tu casa, va a ser difícil que te contagies, ¿no? En el caso, nosotros todo el dinero que entra lo ponemos alcohol, lo dejamos al sol y después por precaución lo utilizamos días después. Hay que tomar las precauciones. Y acá le respondo, sí se transmite, pero todo depende de cuánto te lleves la mano a la cara y de la carga viral que te pongas en contacto, además de tu higiene que vos tengas. Otra vez más, ¿sabías que es la primera vez en historia que se dice que el pasar la enfermedad no da inmunidad de por vida?
Con la gripe, ¿qué pasa? No tenés inmunidad de por vida. No todas las enfermedades tenés inmunidad de por vida. Yo tuve neumonía 2 veces. Entonces esta pregunta no tiene sentido. No, lo mismo pasa con la gripe, que te tenés que vacunar todos los años, le respondo. Por ejemplo, cortita y al pie. Si el virus vivo no hay inmunidad, ¿podría una vacuna con el virus inactivo dar algún tipo de inmunidad? Se están probando las vacunas y están dando inmunidad y hasta doble inmunidad, pero no quiere decir que la inmunidad te dure de por vida. Por ahí te tengas que vacunar cada año, cada 2 años, depende cuál sea el tiempo que en el sistema inmune cree las defensas con las vacunas. O sea que, otra pregunta mal realizada. Otra vez, ¿sabés que los miles de ancianos que murieron en las residencias tenían varias enfermedades previas? Los metieron en respiradores muy agresivos, les dieron quimio preventiva y murieron. De hecho, da miedo, da asco de la medicación de tristezas o solos. Primero, si hay albergues para ancianos o residencias para ancianos que hacen mal las cosas, eso pasó siempre, antes y después de la pandemia. Y yo le respondo que esta pregunta se basa en falsa información y falsas analogías. El virus debilita tus defensas haciendo tus patologías previas mortales. Punto. Otra vez más. ¿Sabés que la mayoría de los fallecidos tenían una edad media de 80 años? No, mentira. El promedio es de 64 a 70 años. Y le digo a esta pregunta, ¿qué tiene que ver la edad de la gente? El virus terminó infectando y acelerando su muerte. También se enfermaron y fallecieron personas de otras edades y ahora está bajando la edad de media de contagio. Está bajando el promedio de contagio por COVID y sí, está bajando el promedio de contagio por COVID. Aquí en Argentina bajó unos 9 años y a nivel general está bajando unos 10 años y hay más casos leves, ¿no? Y antes del 11 de mayo la media estaba en 62 y ahora es de 54 años. O sea que esa pregunta de 80 años, no sé, se sacó las estadísticas de donde quiso. El que formuló la pregunta. Otra pregunta más. ¿Por qué durante los primeros meses en Estados Unidos no se hacían pruebas dando siempre diagnóstico de gripe común? Acá dicen, ¿por qué subestimaron el virus como pasó en otros países y además las pruebas se tienen que comparar y fabricar para poder implementarlas? Le digo yo, ¿no? Porque a la pregunta, ¿qué fue? ¿Por qué durante los primeros meses en Estados Unidos no hacían pruebas dando siempre diagnóstico de gripe común? Y eso es lo que respondí yo, porque subestimaron el virus como pasó en otros países y además las pruebas se tienen que comprar y fabricar para poder implementarlas. Otra más, ¿por qué prohibieron las autopsias cuando es el método más efectivo de confirmar la causa de la muerte? Le digo, esto es mentira, no las prohibieron, fue una advertencia que hicieron desde todos los organismos diciendo que la gente que está muriendo y que murió por COVID puede tener en los pulmones todavía el virus que se puede contagiar, y que fue un aviso y algo mal traducido del italiano al castellano, y bueno, eso es lo que pasó realmente con el tema de la confusión por las autopsias. La nota desinformante adjunta una circular con el sello del ministro de Salud de Italia que supuestamente ordena la no realización de autopsias a los pacientes fallecidos por COVID-19, pero se trata de una mala implementación del texto, tal como lo aclaró la versión italiana de la revista Wired, que está aquí, ¿no? Non è vero che, ¿no? De que se hayan vetado las autopsias. Esto fue una mala traducción que está haciendo la gente que quiere asustar y meter división y miedo y bronca en la sociedad, y hace este tipo de malas traducciones a propósito para querer demostrar de que el virus es mentira y que todo es un gran complot. Entonces dicen esto: no es cierto que el Ministerio de Salud italiano haya prohibido las autopsias de los muertos del COVID-19. Es una traducción al español que la circular indica. Durante todo el periodo de la fase de emergencia, las autopsias o hallazgos de diagnósticos no deben llevarse a cabo en casos completos de COVID-19, tanto si murieron mientras ingresaron en una sala de hospital como si murieron en su hogar. Sin embargo, la traducción de non si dovrebbe, no deben, no corresponde a una prohibición, sino una condición equipable al no deberían. La recomendación está basada en obtener todos los elementos de protección y protocolos necesarios para preservar la salud de quienes llevan a cabo la autopsia ante el desconocimiento de las posibilidades de transmisión del nuevo virus. De hecho, el siguiente párrafo de la circular indica: la autoridad judicial podrá evaluar en su propia autonomía la posibilidad de limitar la
evaluación a la inspección externa del cadáver solo en todos los casos de que una autopsia no sea estrictamente necesaria. Del mismo modo, los departamentos de salud de cada región darán indicaciones destinadas a limitar la ejecución de los hallazgos de diagnóstico solo a los casos destinados a diagnosticar la causa de la muerte, limitando al mínimo lo que se realizarán por razones de estudio. Y bueno, esto es el error que hubo y esto es lo que desinforman los que quieren decir que esto es todo un plan y es todo mentira. Otra pregunta más que hacen: al confinarnos en nuestra casa, ¿cómo no se contagian todos los familiares que tenían algún anciano en casa? Esta pregunta es ridícula. Un anciano no te contagia por el hecho de ser anciano, y no todas las personas que ven en una misma casa se terminan contagiando. Algunos terminan dando negativos y se tienen que separar de la familia para que sigan haciendo la cuarentena en otra parte, como le ha pasado a algunas personas. Y bueno, otra pregunta: si los infantes no se infectan ni contagian, ¿por qué podías salir en la calle con tu perro pero no con tu niño? La gente sale con su niño y la mayoría de los niños y niñas o infantes van sin mascarillas. Esta pregunta, no sé, es de una realidad paralela, se inventaron y es ridícula. Esta pregunta es ridícula. Los niños sí se infectan pero no les afecta tanto y pueden contagiar al ser asintomáticos. Otra pregunta ridículo. En todos los casos de gente famosa contagiada, ¿cómo no hay ninguno que toda su familia se hubiera contagiado? No se tiene que contagiar toda la familia, y si se contagian todos, algunos pueden ser asintomáticos. Por ejemplo, Tom Hanks se contagió, él y la esposa, que son los que viven juntos dentro de la familia, al igual que el futbolista Dybala y su pareja. Otra pregunta más: ¿cómo los perros pueden andar sueltos sin bozal, lamiéndole todo y no pasa nada? Primero, los perros acá en Argentina, si son de cierto tamaño, tienen que llevar bozal por ley, pero la gente lo ignora. Y el bozal no es lo mismo que la mascarilla. Y les digo la respuesta: los perros también se pueden contagiar. Otra pregunta basada en ignorancia. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, algunas mascotas, incluyendo perros y gatos, también se han infectado con el virus que causa el COVID-19. Esto ocurrió en su mayoría después de que los animales estuvieran en contacto cercano con personas infectadas con el virus del COVID-19. En base a la información limitada que existe, se considera poco el riesgo en que los animales transmitan el COVID a la gente. Los animales no parecen tener un papel significativo en el contagio del virus que causa el COVID-19. No hay ninguna evidencia de que los virus puedan transmitirse a la gente o a otros animales a través de la piel o el pelo de una mascota. Pero hay que tener en cuenta que es más probable que los niños pequeños, las personas con el sistema inmunitario debilitado y todas las personas de 65 años y mayores se enfermen con otros microbios de que puedan ser portadores los animales. Acá, ¿sabés por qué el premio Nobel que inventó la prueba diagnóstica más fiable de la PCR dijo siempre que no servía para diagnosticar el virus? Porque se equivocó. Vamos a buscar esto. Premio Nobel que inventó la prueba diagnóstica más fiable de la PCR dijo que no sirve para diagnosticar el virus. Y otra vez, esto es falso. Esto es falso otra vez. Es falso que el creador de las pruebas PCR objetaba su uso para diagnosticar el virus como el del COVID-19. En resumen, es falso que Kali Mullis, el inventor del tipo de pruebas que se usaran para diagnosticar el COVID-19, hubiera dicho que ese método no puede emplearse en la detección del virus como lo que ocasiona la enfermedad. Mullis recibió el premio en 1993 por la invención de las pruebas que reaccionan a la cadena de la polimerasa. Estas pruebas se conocen como PCR por sus siglas en inglés y han empleado para detectar distintos tipos de virus. La Organización Mundial de la Salud recomienda esas pruebas para identificar personas infectadas con el coronavirus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. La falsa atribución a Mullis se ha divulgado en las redes sociales en distintos países desde hace meses. El argumento falaz se usa para alertar de que la escala actual de la pandemia del COVID-19 ha sido exagerada. Diversos proyectos de verificación de noticias falsas y desinformación han chequeado las supuestas afirmaciones de Mullis. Según la agencia británica de noticias Reuters, la afirmación no solo ha sido atribuida falsamente a Mullis, también fue sacada de contexto. La manifestación parece provenir originalmente del texto de 1996 del periodista John Lauritsen sobre el virus de inmunodeficiencia humana VIH. Lauritsen no está diciendo que las pruebas del PCR no funcionan, en cambio está aclarando que las PCR se identifican sustancias cualitativas y no cuantitativas, detectando así las secuencias genéticas de los virus, pero no los virus en sí mismos, explicó en su verificación en Reuters. Las pruebas PCR usadas en la pandemia actualmente detectan secuencias genéticas del nuevo coronavirus que están presentes en
en muestras tomadas a través de la nariz de una persona. Dichos exámenes son estándares de oro para la detección de personas contagiadas debido a sus altos grados de sensibilidad y especialidad. La crítica de Laurent está además desactualizada. En la actualidad, los equipos para hacer pruebas PCR también hacen determinaciones cuantitativas. Las pruebas PCR cuantitativas qPCR permiten determinar la carga viral en pacientes con VIH o identificar cambios en la expresión de genes relacionados con la enfermedad, por ejemplo cáncer. Y bueno, aquí está esta noticia que acá voy a tener que editar porque me confundí y compartí lo que dijo el premio Nobel que descubrió el virus del SIDA, de que este virus había sido creado. Así que después lo digo. Otra pregunta, ¿sabés que los test de diagnóstico se equivocan en casi más de la mitad de los casos? Esto es falso, entre un 15 y un 20% algunos test rápidos dicen tener una falla de 40%, pero fue desmentido y dicen que es un 20% lo que fallan los test. Todas las preguntas de los conspiranoicos son con falsa información en este caso. Y digo conspiranoico porque conspiranoico es el que se cree todas las conspiraciones. Las conspiraciones existen y hay que saber cuáles son ciertas y distinguirlas de las falsas. Y los conspiranoicos se creen todas sin corroborar nada. Y acá está, las pruebas para el coronavirus se aceleran, aseguran más kits son producidos. Bueno, y acá está la noticia de que te dicen que tienen un 20% de error y así tantas otras noticias que fui dejando. Tienen un 10 o un 15% de producir resultados falsos. Pero un patólogo aún tiene esperanzas en resultados para el tratamiento. Además, después se pueden sacar análisis de sangre y hacer otro tipo de chequeos, ¿no? Para ver si realmente tenés COVID. Otra pregunta, ¿sabés que el coronavirus está presente en todas las gripes estacionales hace años? Esto que tiene que ver si están presentes y se desarrolla un virus nuevo dentro de la familia de los coronas, estás admitiendo su existencia con esta pregunta. ¿Sabés que se encontró el coronavirus en las aguas residuales de Barcelona en las muestras recogidas el año pasado? Y digo, pues se encuentran en muestras residuales no indica que sea falso, sino que por alguna razón el virus se activó ahora y aún esto es una hipótesis, no se puede dar como un hecho. Otra pregunta, ¿sabés que uno de los laboratorios que hace los diagnósticos en Cataluña es del Opus Dei y tiene un origen militar? Y yo digo, ¿qué tiene que ver que sea del Opus Dei y tenga origen militar? Esto es hacer un muñeco de paja e ignorar a todo el resto de las naciones y provincias de España. Sigamos. ¿Sabés que la OMS está financiada en su mayor parte por multinacionales y laboratorios? Si se prohibieron las autopsias y los tests son defectuosos, ¿cómo puede estar seguro de que los casos presentados en la televisión eran realmente casos de coronavirus? Es mentira lo de las autopsias prohibidas y ya lo respondí en la pregunta anterior. No hace falta recurrir a la televisión para conocer casos de enfermos y muertos por COVID. Como dije antes, yo, Lucas Assi, conozco decenas de casos por familiares, conocidos y amigos de diferentes partes del mundo. Y gente que se contagió, gente que fue asintomática, gente que estuvo enferma y hasta gente que se murió. O sea, de todas formas conozco gente sin necesitar a los medios de comunicación. Sigamos con otra pregunta. ¿Por qué, en tu opinión, los medios han insistido tanto día tras día, hora tras hora, en darnos el número de casos positivos y el número de muertos, y esto durante varios meses seguidos? ¿Cuál era la intención de los medios hacer esto? ¿Sabés que la OMS nunca ha recomendado el uso generalizado de mascarillas? Y le digo, no le respondo. Sabemos que los medios de comunicación se alimentan del morbo y el sensacionalismo que les da rating. Que ellos hagan mal su trabajo no quiere decir que el virus no exista. Lo de la OMS sí recomienda el uso de mascarilla, esto es una mentira. Al principio se habría equivocado, pero no necesitamos de la OMS para saber que las máscaras te evitan el contagio y también contagiar a otros juntos con el higiene y distanciamiento social. En el pasado ya se usaban máscaras para evitar que se evitaran las víctimas de diferentes pestes, por ejemplo la máscara pico, que es esta que les voy a mostrar ahora, que todo el mundo la conoce, y esta es la máscara con pico de ave que se usaba para la peste en toda Europa en la Edad Media. Listo, punto. ¿Y qué más? Acá tenía un experimento. Blogueros muestran en un experimento cómo las mascarillas pueden detener la propagación de las bacterias. Y acá te ponen las pruebas de cómo cuando uno habla a un, ¿cómo se dice?, a un contenedor, y después los pone si tenés máscaras no se crean colonias prácticamente, y si tenés máscaras mirá todas las colonias que se quedan. Acá son bacterias de respiratorias,
que se expanden cuando no hay mascarilla y que no se expanden cuando usas las mascarillas. Y también tienen el video, ¿no?, aquí, que explican todo esto. Dura 10 minutos. This episode is sponsored by Skillshare. I saw these images circulating around the internet that show we have después de acá están las pruebas que corroboran todo esto, ¿no? Sneezing, mascarillas, sin estornudar, todas las colonias que se crean, ¿no? Estornudar sin mascarilla, estornudando con mascarilla. Listo, acá está, uno puede hacer el experimento, comprarse las mascarillas, estornudar a un recipiente donde se pueda luego cultivar y ver, y todo el mundo se puede sacar las dudas sobre las mascarillas. Así que esto es otra falsa información más que hace esta gente y que afirma. Sigamos. Acá dice, si ni siquiera la OMS lo recomienda, ¿cómo es que no han salido los médicos de ninguna persona contraria al uso de mascarillas? El uso de mascarillas no es continuo, sino que puede estar distanciado de la gente. Salieron personas en los medios a cuestionar esto y hasta hicieron manifestaciones. Así que es mentira esta pregunta otra vez. Otra pregunta más. ¿Sabes que los virus son tan pequeños que traspasan las mascarillas y que su uso continuo es muy perjudicial? Y digo, esto es mentira, las mascarillas no hacen mal a la salud, y si respetas la higiene y sabes cómo utilizar, a lo sumo te dificultan un poco la sensación de respirar. Y los países asiáticos la utilizan hace muchos años y nadie se enferma por su uso, y acá está la noticia que desmiente el uso de las mascarillas. Ya te mostré antes cómo son de efectivas las mascarillas, así que no es muy difícil chequear todo lo que dicen los que denuncian las conspiraciones falsas por internet, ¿no? Porque son falsas conspiraciones. Ahora, que pueden utilizar esto para poner más controles y medidas y restricciones como los seres humanos, puede pasar. Esperemos que cuando termine la nueva normalidad se termine la paranoia, que no quede más en obligatorio el uso de mascarillas y toda la paranoia del distanciamiento social, y la vida vuelva como antes. Otra pregunta más. ¿Cómo explicás que durante el periodo de máxima virulencia del virus no han dicho que las mascarillas no eran necesarias, y ahora cuando su presencia es insignificante nos imponen a todos llevar la mascarilla? ¿Cómo explicás esto? Y yo le digo, pues la máxima virulencia del virus se sigue dando y sigue aumentando donde dices que ya pasó eso. De hecho, se alerta todo el tiempo de que se rompen récords de contagios mundiales, y uno puede buscar que sigue el virus peor que nunca. Y avance del coronavirus, lo peor está por llegar. Esto fue el 29 de junio, o sea, ya España había salido de la cuarentena, prácticamente Italia también, y aún lo peor está por llegar. Y al principio se decía lo de las mascarillas porque había incertidumbre, como es algo nuevo, nadie tiene la verdad y tienen que ir aprendiendo sobre la marcha, error, y bueno, hacer error y aprender. Y lo de las mascarillas luego se verificó, ya lo verifiqué, lo verificamos en este video y te mostré cómo las mascarillas te protegen de vos difundir el virus por el aire cada vez que estornudás o hablas. Otra vez, ¿crees que había una buena intención cuando las personas paseaban solas en las playas o por el monte, eran perseguidas como delincuentes, pero podían juntarse en locales cerrados como en los supermercados? Y yo le digo, ¿dónde pasó eso? Si el país decretó la cuarentena obligatoria, esta no se podría dar, y si todo el mundo saliera no serviría de nada la cuarentena. Pero en los países que ya están terminando con la misma, nadie te persigue por esas cosas. Además, ¿no?, a la pregunta que hacen, cuando vos vas a los supermercados te hacían entrar limitadamente, o sea, entra mucha menos gente, y es muy diferente cómo ingresas al supermercado ahora que antes. Ahora hasta tenés que hacer cola en la calle en ciertos días si hay mucha gente, y no dejan entrar a todos juntos. ¿Qué más? ¿Sabés que el confinamiento ocasionó un debilitamiento de nuestro sistema inmunológico? Acá le respondo, el confinamiento es la mejor forma de evitar el contagio de cualquier peste, que si te agarra el COVID también te baja el sistema inmunológico, y además en cuarentena puedes hacer actividades en tu casa para evitar que el sistema inmunológico se debilite. ¿Sabés que en algunos países africanos expulsaron al personal de la OMS y denunciaron sobornos millonarios para obedecer sus dictados? Esta pregunta se basa en una falsa noticia, y acá otra vez la gente que se encarga y dicen, Madagascar desmiente haber pedido a los países africanos que salgan de la OMS y no hay prueba de ellos.
y acá está, ¿no? El presidente de Madagascar, bla bla, ha pedido a todas las naciones, bueno, esta es la falsa noticia. Acá dice: el presidente insiste en que el remedio herbal llamado COVID, organismos hechos de Artemisa, puede curar pacientes de COVID en 10 días. Agregan varias, bla bla bla, infusión de Madagascar, de Artemisa, pero que promuevan la Artemisa no quiere decir que digan que lo de la OMS. Y desmintiendo Malgache y lo de la OMS. Las publicaciones en Facebook mencionadas critican la mala fe de Europa hacia África, porque según algunos de los mensajes se niegan a reconocer la infunción de Malgache como cura del coronavirus. En este contexto que invito a todas las naciones africanas a renunciar a las organizaciones internacionales, dijo Rajoelina según las entradas virales. La AFP no encontró evidencia de que Rajoelina hubiese anunciado la salida de su país de la OMS o animado a otros países africanos a hacerlo, ni en medios de comunicaciones ni en redes sociales, donde el mandatario se expresa con frecuencia. Además, el gabinete de la presidencia de Malgache desmintió el 14 de mayo a la AFP que Rajoelina hubiese exhortado a salir de la OMS. La presidencia de Madagascar desmiente formalmente todas estas alegaciones. Desde el lanzamiento del remedio del COVID Organics, muchas declaraciones han sido falsamente atribuidas al presidente Andry Rajoelina. Condenamos fuertemente todas estas citas falsas, declaró la directora del gabinete Loba Ranoramo. Así que desde la OMS, su jefe de operaciones de emergencia, Michael Yao, dijo el 26 de mayo a la AFP que no había recibido notificación de Madagascar para abandonar la agencia. E incluso las dos partes acordaron colaborar para estudiar los efectos de la infusión de Artemisa. Es falso, totalmente falso. Nunca ha planteado que Madagascar abandone la OMS. La OMS ha sido recibida ninguna notificación en ese sentido. Así que bueno, más falsas noticias de la gente que dice que esto es mentira, ¿no? Sigamos. ¿Sabías que algunos países, esto ya leí, ¿verdad? Al principio de la supuesta pandemia buscaban con urgencia a la gente que había vuelto de China, unos soldados deportistas de los cuarteles de León que acaban de participar de Wuhan en los Juegos Militares Mundiales tuvieron un episodio de neumonía. Avisaron al Ministerio de Defensa, pero no les importó, nadie le hizo las pruebas. ¿No les parece sospechoso? Y yo digo, para nada, ya que aún se desconoce el origen del virus y como en la pregunta del agua residual puede que ya estuviera antes conviviendo con nosotros y que se activara ahora por diferentes cuestiones climatológicas o ambientales o porque siguió mutando. Acá, otra pregunta. Según el portavoz sanitario del gobierno, no puede dar los nombres de los expertos 10 o 12 que dictan las normas sanitarias porque la opinión pública y la prensa las podría manipular. ¿Cree que son sinceros al decir eso o manipulables precisamente porque no podemos saber quiénes son ni qué intereses tienen? Esta pregunta no tiene sentido y además no levanta ninguna suspicacia a la hora de querer desmentir que el virus existe. Les respondo. Otra pregunta. ¿Sabés que no ha muerto más gente de esta supuesta pandemia que de la gripe estacional cada año? Le digo, esto es falso, porque la gripe se mide por año y en los meses que ya pasaron se puede sacar la conclusión de que sí muere más gente y eso que no hace ese confinamiento y restricción con el distanciamiento social cuando hay gripe. Además, en las regiones del mundo como África recién está comenzando el brote, así que esta comparación no tiene sentido alguno y más cuando sabemos que la gripe tenemos tratamiento y vacunas. Otra pregunta más. ¿Sabés que hace 15 años no se hubiese podido declarar la pandemia con los datos actuales? Y le pongo la definición. Pandemia, enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Una pandemia de gripe si se hubiese podido. Una pandemia de gripe, dice, ¿no? Como ejemplo. Y yo digo, si se hubiese podido, esto es mentira. Sigamos. ¿Sabés que el gobierno dictó hace poco un decreto según el cual pueden volver a declarar el estado de alarma sin consultar al Parlamento? Falso. Es algo previsto por la Constitución española. El presidente del gobierno de Pedro Sánchez ha declarado este viernes que el estado de alarma en España a raíz de la expansión del coronavirus ya ha dejado más de 120 muertos y más 4.200 contagiados. El estado de alarma es junto a los de excepción y sitio un mecanismo previsto por el artículo 116 de la Constitución que permite al gobierno de España pueda asumir competencias que pertenecen a otras autoridades de manera limitada y temporal y bajo supervisión de las Cortes Generales. La Ley Orgánica 4/1981 regula estos tres estados y limita su aplicación circunstancias extraordinarias que hicieron imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios a autoridades competentes. Sigamos. ¿Sabés
que está preparando una vacuna que no será ni eficaz ni segura y que las farmacéuticas están exentas de responsabilidad por los futuros daños de la vacuna. ¿Te ha llegado un estudio de unos médicos del hospital de Barbazo Huesca demostrando que la vacuna antigripal se administró a los mayores de 5 años multiplicó la mortalidad por 4? Seguridad de las vacunas, estas pasan las pruebas de seguridad. Y le digo, lo de Huesca está totalmente sacado de contexto, no hay ningún estudio que salió a la luz en el ensayo de un médico, es un ensayo de un médico del hospital que quiere formular un paper, pero aún así la cantidad de gente analizada es muy poca para poder sacar una conclusión. Es de un solo médico, no de médicos. Y acá le dejo las dos. Primero, la pregunta de las vacunas si no pasan pruebas, ¿no? Más pruebas de vacunas contra el COVID con resultados alentadores y se vienen haciendo un montón de pruebas contra las vacunas de todo tipo. O sea que está mintiendo. Y después, el estudio realizado en Barbazo Huesca, que vincula la vacuna a la gripe con mortalidad por COVID, no está avalado por la comunidad científica. Y ya esto lo leí en un directo anterior, que este tipo está haciendo un estudio, que este estudio no fue aprobado por pares y él lo sigue mejorando, cree que está en lo cierto, pero bueno, tiene que presentar el estudio aún. Eso es mentira lo que dice esta pregunta, ya que el estudio que hacen de que un componente de la vacuna de la gripe podría hacer que vos te mueras de COVID no tiene sentido alguno, porque seguramente le da COVID a personas con gripe, con vacuna contra la gripe, sin vacuna contra la gripe y de edades menores, y cada vez baja más el promedio de edad de contagio de la enfermedad. Otra pregunta. ¿Te has enterado de que se están creando una comisión por la verdad en varios países de médicos, científicos, ciudadanos denunciando que todo es mentira? Lo que es mentira es lo que quieres afirmar con esta pregunta. Las comisiones de la verdad son para ver si los gobiernos fueron negligentes y con estos indemnicen a las víctimas, no para negar el COVID. Y acá está el artículo de que en Italia se creó uno, en Suecia se creó otro, en Alemania otro. Coronavirus, en Italia han creado una comisión de la verdad para investigar las muertes. Y bueno, y acá quieren ver si hubo negligencia del gobierno y si se puede demandar al mismo. Esto lo que es los que son las comisiones por la verdad. Nada que ver a lo que esta pregunta hace alusión. Sigamos. ¿Crees que tiene alguna relación ese despertar con los nuevos confinamientos impuestos cuando no hay ningún motivo sanitario más que un incremento de los test? Esta pregunta no tiene sentido alguno. ¿De qué despertar hablan si solo difunden fake news? Como pasó con el pasado confinamiento y las máscaras que evitan el contagio de pestes o un virus sin cura. Y después no. Bueno, en el pasado pasó lo mismo, le quiero decir. Otra vez, seguramente pronto nos darán a escoger entre un nuevo confinamiento o una vacuna que puede ser mortal. ¿No hay ninguna otra alternativa? ¿Te lo pensarás un poco por tu bien y por lo de tus hijos? ¿Confías en tu gobierno? ¿Compartirías tus dudas con tus parientes y tus vecinos? Acá dice, las vacunas, le respondo, han demostrado erradicar varias enfermedades y la posibilidad del efecto secundario es mínima. Aquí tienes un artículo que lo explica, ¿no? Y efectos secundarios y adversos de las vacunas que tienen, pero son muy pocos, y la verdad el riesgo que uno se expone es muy bajo para semejante beneficio. Y ahí creo que están y le respondo, una vez más que existan vacunas y tratamientos medicinales no habrá más necesidad de proponer cuarentena. La verdad nos hará libres, pero estas preguntas son todas falacias mal formuladas y solo encarcelan la verdad con ignorancia y desinformación. Y estas fueron las preguntas que le respondemos a los terraplanistas, y les recuerdo que este viernes tenemos la emisión por la paz a partir de las 4 de la tarde de Argentina. El objetivo de la emisión por la paz, ¿cuál es? El objetivo de la emisión por la paz es hacer que el stream se llene de gente del mundo hispano, y que en este stream, al haber tanta gente participando que quiera la paz, les mandemos un mensaje en claro a los políticos electos, a los servidores públicos, a los grandes empresarios, a los diferentes poderes, para que se pueda acelerar el proceso de paz. Que la paz se va a dar cuando el pacto le garantice alimentación, educación, medicina, energía, vestimenta, transporte público a los infantes del mundo, y que no se excluya a nadie, y que se alimente y se eduque también a la gente pobre, hambrienta y sin educación, y así podemos en el futuro llegar a colonizar el espacio cercano y profundo. Así que bueno,
Esto los espero este viernes a las 16 horas de Argentina. 31 de julio será este viernes. Hagan la cuenta de horarios en diferentes partes del mundo, pero arrancamos 16 horas de Argentina. Gracias por su tiempo, por su paciencia y hasta la próxima.